Red Más Internacional. Bienvenidos, empezamos aquí una nueva emisión de Red Más Internacional. Estamos listos como siempre para este recorrido por lo que es noticia en el mundo. Comenzamos. El candidato a la presidencia de Brasil, el Jair Bolsonaro, fue apuñalado en un acto público en Minas Gerais. El líder político permanece estable en un hospital mientras que el presunto agresor fue detenido. Este es el momento exacto de la agresión que sufrió Jair Bolsonaro. Desde otro ángulo, se ve cuando el candidato trata de movilizarse en medio de una multitud de fanáticos y reporteros. De repente, ocurre lo inesperado. El hecho fue registrado en un lugar conocido como Juiz de Fora en Minas Gerais. Bolsonaro fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Uno de sus hijos entregó un primer parte de salud. Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una puñalada con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios fue superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros. Bolsonaro, con 63 años, es un militar retirado que aspira a la presidencia de Brasil por el Partido Social Liberal. Aunque ocupa primeros lugares en encuestas recientes, su trayectoria ha sido polémica por declaraciones racistas, machistas y homofóbicas, como esta que ofreció el pasado fin de semana y por las cuales el Partido de los Trabajadores al que pertenece Luis Inácio Lula da Silva lo denunció penalmente. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? La policía detuvo en el lugar de los hechos a Adelio Bispo de Oliveira, con 40 años, a quien señalan como presunto agresor y supuesto militante del Partido de los Trabajadores. También en Brasil, la Policía Federal pidió imputar al presidente Michel Temer, a quien acusa de recibir dinero de la constructora Odebrecht. A poco menos de 3 meses de terminar su controvertido mandato, Michel Temer vuelve a estar en la mira de la justicia brasileña. Plano B. Há que seguir adiante. La Policía Federal de ese país presentó un informe ante el Supremo Tribunal Federal en el que pide imputar al mandatario por delitos como corrupción pasiva y lavado de dinero. Según la denuncia, Temer habría recibido sobornos por 10 millones de reales equivalentes a 2,4 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Las conclusiones de la investigación fueron enviadas esta semana a la Corte Suprema, que ahora las remitirá a la Fiscalía para que decida si presenta una denuncia formal contra el jefe de Estado. Las investigaciones en contra de Temer ocurren en medio de un ambiente tenso previo a las elecciones del 7 de octubre. En las últimas horas, la justicia negó un nuevo recurso presentado por el encarcelado Luis Inácio Lula da Silva, con el que intentaba salvar su candidatura presidencial. Como un fraude y un invento, calificó Donald Trump el libro del periodista Bob Woodward, en el que revela secretos del manejo de temas de Estado al interior de la Casa Blanca. Miedo, Trump en la Casa Blanca. Es así como se titula el libro del periodista ganador 2 veces del premio Pulitzer, Bob Woodward, el hombre quien tumbó a Richard Nixon, uno de los 2 periodistas que destaparon el escándalo del Watergate, convirtiéndose en un hito del periodismo investigativo. Nixon anunció su renuncia, así evitó un impeachment en el Congreso que pudo haber conducido a su destitución. Woodward habló con Donald Trump. En la más reciente conversación telefónica le dijo que tenía su grabadora y le preguntó al mandatario si tenía algún inconveniente en grabar la conversación. Trump siguió adelante. The Washington Post reveló los apartes de la llamada del pasado 14 de agosto entre el presidente Trump y Bob Woodward. Sorry we missed the opportunity to talk for the book. Well, I just spoke with Kellyanne, and she asked me if I got a call. I never got a call, but that's okay. I'll speak to Kellyanne. I am a little surprised that she wouldn't have told me. Yeah, In fact, she just walked in. I'm talking to Bob Woodward. He said that he told you about speaking to me, but you never told me. Why didn't you tell me? I would have been very happy to speak to him. All right, so what are you going to do? Well, So I have another bad book coming out. Y es, usted sabe, una mirada dura del mundo, de su administración y de usted.
Bien, asumo que eso significa que va a ser un libro negativo, pero sabes, estoy casi un 50% acostumbrado a eso. Está bien, algunos libros son buenos, otros son malos. Suena a que será malo. El libro revela en 448 páginas cómo al interior del despacho Oval, asesores del presidente Trump roban documentos de su escritorio para evitar que sean firmados. Dice que deben lidiar con insultos y apodos ofensivos, como referirse al fiscal general Jeff Sessions como un retrasado mental. Woodward cita ex empleados y testigos y describe varios episodios en los que Gary Cohn, el principal asesor económico de Trump hasta marzo, y Rob Porter, secretario de gabinete de la Casa Blanca hasta febrero, retiran documentos del escritorio del mandatario para evitar que sean firmados y que incluso pondrían en riesgo la seguridad nacional. Cita que buscaban evitar una tercera guerra mundial. Otro de los testimonios, el de John Dowd, ex abogado personal de Trump, asegura que sometió al mandatario a un interrogatorio simulado con el fin de prepararlo para una entrevista con el equipo de abogados del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la injerencia rusa en las elecciones. El ex abogado aseguró: "No quiero que parezca un idiota". Así calificó Donald Trump a la publicación. ¿El libro? ¿Te refieres al libro? El libro no significa nada, es una obra de ficción. El libro es una obra de ficción. Si miras hacia atrás en el pasado de Woodward, él tenía el mismo problema con otros presidentes. Le gusta tener publicidad, vender algunos libros. El libro es el resultado de más de 100 horas de entrevistas grabadas, de conversaciones con asesores y personas cercanas a Trump, de las cuales muchas siguen junto a él, incluso con acceso a documentos y notas escritas por el puño y letra del mandatario. Miedo, Trump en la Casa Blanca saldrá a la venta este 11 de septiembre. Pero la tormenta política en la Casa Blanca ahí no se detiene. Un artículo de opinión anónimo fue publicado por The New York Times y en él un alto funcionario asegura que hay un pacto en la Casa Blanca para anular las políticas más nocivas de Donald Trump. En medio de la incertidumbre sobre el autor del artículo, los más altos funcionarios del gobierno han salido en su defensa y niegan ser los autores de la publicación del New York Times. Esto aseguró el vicepresidente Mike Pence. Creo que es una desgracia el editorial. Anónimo publicando en el New York Times presenta un nuevo bajo en el periodismo estadounidense y The New York Times debería avergonzarse. Creo que quien escribió ese editorial anónimo también debería estar avergonzado. No podría estar más honrado de servir como vicepresidente a un mandatario que ha cumplido las promesas que hizo al pueblo de Estados Unidos todos los días desde el día de las elecciones. También hizo referencia a la situación el secretario de Estado y esto dijo de los medios de comunicación. Vengo de un lugar donde si no estás en condiciones de ejecutar la intención del comandante, tienes una opción singular y es irse. Y esta persona, en cambio, según el New York Times, eligió no solo quedarse, sino socavar lo que el presidente Trump y esta administración están tratando de hacer. Y debo decirles que los esfuerzos de los medios de socavar a esta administración son increíblemente perturbadores. El presidente Trump también reaccionó al respecto. El fallido New York Times tiene un editorial anónimo. ¿Pueden creer? Cobardes. Solo el comité editorial del New York Times sabe la identidad del autor del artículo, que revela una resistencia contra el presidente Trump al interior de la Casa Blanca. Donald Trump noticia hoy por cuenta de estas publicaciones, del libro que se anuncia para el 11 de septiembre y también de esta columna del New York Times. Los dos, tanto la columna como el libro, lo dejan muy mal parado. Hablamos del tema con nuestro invitado Carlos Alberto Betancourt, filósofo de la Universidad Nacional. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hablemos de todo lo que ha pasado hoy en torno a esas publicaciones de Donald Trump. ¿Qué tanto daño le hacen a un presidente este tipo de publicaciones? Bueno, primero hay que hablar de dónde viene la publicación, ¿no? ¿Quién publica y quién critica? Una cosa es que a un presidente lo critique un periodista de farándula y otra cosa es que lo critique alguien que tiene reconocimiento periodístico. Estamos hablando de Woodward, un periodista que tumbó un presidente como Richard Nixon, que no es cualquier presidente en Estados Unidos. Entonces, es algo que genera un impacto muy fuerte en la política. Lo quieren desestabilizar. Hace poco habían publicado un libro sobre él que se llamaba Fuego y Furia. Los títulos de los libros sobre Trump son muy escandalosos, muy amarillistas, pero intentan pasar de agache. Y eso se ve también en la reacción de Trump, porque digamos, la palestra de él es Twitter. Siempre él sale por Twitter a defenderse de una.
En este caso se lo tomó con más calma porque el oponente no es cualquier oponente. Entonces, lo que eso está mostrando es que en la sociedad norteamericana ya está saliendo gente con mucho prestigio, mucho reconocimiento social, y como Trump se fue lanza en ristre contra el periodismo, ahí se las están cobrando. Entonces, por eso genera, lo desestabilizan, lo fastidian. Y una cosa que es muy importante, justamente Richard Nixon es el único presidente de Estados Unidos que ha tenido que dimitir. En la historia de la presidencia de Estados Unidos, hay 3 presidentes a los que le han hecho un proceso para destituirlos. Uno fue Andrew Jackson en el siglo XIX, el otro fue precisamente Richard Nixon, y a Bill Clinton casi lo sacan por el escándalo de Mónica Lewinsky, casi lo destituyen por eso. Entonces, si esto llega a prosperar, si lo llegan a arrinconar de tal manera que le metan un proceso de destitución, pues quedaría con el dudoso honor de ser el segundo presidente de Estados Unidos en ser destituido. Imagínese el golpe para el ego que eso puede ser para Donald Trump, más allá de lo que le importe cómo se desestabilice la política en el país, su ego que está por encima de muchas cosas. En este libro, el señor Bob Woodward no baja a Donald Trump de inculto, de incompetente, de paranoico. ¿Qué tan peligroso es tener como presidente, como líder de una nación, a un ser humano con estas características? Es tremendo, ¿no? Digamos que uno nota que todos los líderes mundiales ven a Trump como una especie de advenedizo, un recién llegado en política, un tipo sumamente peligroso. Uno dice, como yo te decía ahorita, hay presidentes de presidentes, ¿no? Un tipo como Nixon fue vicepresidente 8 años de Eisenhower, que Eisenhower es un héroe para los Estados Unidos. Fue el tipo que lideró la victoria sobre la Alemania nazi. Y Nixon fue su vicepresidente durante 8 años. Y era un tipo que tenía todo el palmarés para hacer carrera política. Trump no, Trump viene de otro lado. Trump se parece, bueno, guardando las diferencias, a Ronald Reagan. Ronald Reagan era actor y fue presidente, pero Ronald Reagan, cosa paradójica, sí hizo afinidades con algunos líderes mundiales. Ronald Reagan fue súper afín a Margaret Thatcher en Inglaterra. Trump no tiene eso. Trump no tiene como esas afinidades a nivel de líderes internacionales. Uno no ve a Trump con Theresa May de Inglaterra como estaba Reagan con Thatcher, eso no se ve. Entonces, lo que hace es que lo desestabilizan mucho y él tiene 2 frentes muy delicados. Por un lado, el tema de la injerencia rusa en las elecciones pasadas con Hillary Clinton, que es un tema pues profundo de política. Por otro lado, un tema que puede ser un poco banal, que es el tema del escándalo con la actriz porno, pero ambos temas lo van minando. Y cosa paradójica, el tema, entre comillas, banal de la actriz porno se parece un poco a lo que le pasó a Bill Clinton. Con Mónica Lewinsky, con Mónica Lewinsky, y casi sale por eso. Y tomando lo que tú dices del ego de Trump, Trump no es un tipo de pedir disculpas, nunca lo es. Bill Clinton al final agachó la cabeza, dijo que la embarró, que cometió errores y la sociedad lo perdonó. Pero Trump no, y el tipo se defiende a capa y espada. Hay, Carlos Alberto, algo que es muy difícil de entender cuando uno ve toda esta situación desde afuera, y usted lo mencionaba ahora. Twitter es el caballito de batalla de Donald Trump. Donald Trump no es un hombre políticamente correcto, eso ya lo sabemos, pero tampoco cambia su actitud, no hace nada por evitar esas salidas en falso, por evitar esos trinos que le causan tantos problemas y que generan tanta polémica. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo intenta. Es su estilo, ¿no? Es como él se ha vendido al electorado. Digamos, en su guerra contra el periodismo y el establecimiento, él se muestra como, pues, entre comillas, yo soy un ciudadano del común que está luchando contra los poderes. Entonces el tipo, en Twitter tiene más de 50 millones de seguidores. Y en escándalos como estos, ¿él qué hace? De una al electorado. Él va a hablar, opinión pública. Busca la opinión de los que votaron por él para que lo apoyen. Pero entonces es sumamente peligroso porque, de hecho, él ha dicho, a mí me hacen un proceso de destitución y se jode la economía del mundo. Dice, se empobrece el mundo, así de sencillo como eso. Entonces es un tipo que, y a él le han dicho sus asesores, ojo con el Twitter, no se desmadre. Pero lo que uno ve en este libro de Woodward es mostrar justamente la presidencia de Estados Unidos como un reality, y el hombre viene el espectáculo, entonces una cosa se une con otra. Bueno, pasemos al otro tema, que es el de esta columna publicada en The New York Times, anónima, pero quien la escribe no dice su nombre, pero sí se identifica como un alto funcionario de la Casa Blanca y revela varias cosas, entre ellas que hay una resistencia silenciosa al interior de la Casa Blanca. Describen a Donald Trump como un antidemócrata y dicen que además es una amenaza para el país. Cuando ya esto pasa a ese nivel y la persona que lo escribe está dentro de la Casa Blanca, ¿esto cómo se debe leer y cómo se debe interpretar? ¿Están buscando aquí dar un golpe de qué tipo?
Mira, lo que uno puede pensar es que, por un lado, Trump siempre sale a desvirtuar las noticias que salen en su contra. Y si sale dentro de la propia Casa Blanca, pues esos son golpes bajos, golpes muy bajos. Lo están fastidiando, lo quieren arrinconar. Algunos analistas dicen que es muy difícil que lo vayan a sacar por ese tipo de escándalos. Hoy estaba leyendo precisamente un analista que dice Woodward puede ser muy prestigioso, pudo haber tumbado a Richard Nixon, pero también es un escritor que tiene altibajos y eso es lo que está haciendo Trump ahora, mostrarlo como que el tipo también ha escrito malos libros. Y con el tema que tú dices, de un propio funcionario haciendo eso, la salida de Trump es irse de una al electorado, decir, no me dejan gobernar. Yo quiero gobernar y el establecimiento no me deja gobernar. Bueno, además él aduce un argumento que es bastante serio, y es el de la seguridad nacional, para exigir que se revele la fuente, quién fue que escribió esta columna, y vamos a ver pues si eso sucede, porque pues ya cuando le mete seguridad nacional a la cosa, y sobre todo en Estados Unidos, esto se toma con otro tono. Por último, le quería preguntar, Carlos Alberto, esto que está pasando con Trump, que no es el primer escándalo y seguramente no será el último, ¿se lo van a cobrar los votantes en las urnas? Recordemos que hay elecciones legislativas en noviembre en los Estados Unidos, y se lo pregunto porque mire todos los escándalos que tuvo Donald Trump durante la campaña y ganó la presidencia. Pues hay que pensar en el tipo de electorado que tiene Trump, ¿no? Trump es un político que siempre ha vendido el tema de fortalecer la economía de Estados Unidos, es un tipo que ha dicho yo sí voy a enfrentar el tema de la migración, entonces es un tipo que se ha demostrado como, hey, la política tradicional no soluciona, yo vengo del sector privado, no tengo el palmarés político, pero soy un emprendedor, es decir, me moví dentro del mundo de los negocios, me va bien. Es como siempre la imagen de un gerente que quiere llegar y gobernar un buen país. ¿Quién sabe si estos escándalos pues le pasen factura? Yo creería que lo que van a hacer es seguir fastidiándolo, y una cosa que es curiosa, justamente el libro va a salir el 11 de septiembre, que es una fecha muy importante para los Estados Unidos por el tema de las Torres Gemelas. Y en campaña Trump utilizó la fecha del 11 de septiembre para irse durísimo a Hillary Clinton por un problema que hubo de una embajada en Libia en el 2012, donde en esa fecha entraron y mataron a un embajador de Estados Unidos en Libia. Eso es gravísimo y Hillary Clinton tiene un meollo con ese tema. Entonces, van a publicar ese libro el 11 de septiembre, es una fecha de celebración. Una cosa que pasa con Trump es que Trump con las fechas nacionales de Estados Unidos le toca quedarse como parco porque si hay algo que tienen los Estados Unidos es que admira a sus héroes de guerra, se metió con McCain, que era un héroe de guerra. Es cierto. Y todo presidente de Estados Unidos que se respete estuvo en la milicia y estuvo en un frente de batalla, Trump no. Entonces él se mete con símbolos muy tradicionales de Estados Unidos y le va mal. Entonces, quién sabe, ahorita en el 11 de septiembre va a salir este libro, le toca andarse con cuidado y estoy casi seguro que se mete con Hillary Clinton otra vez. Coincidencias que no son tan coincidencias y un presidente atípico el que tiene los Estados Unidos. Carlos Alberto Betancourt, filósofo de la Universidad Nacional, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí, bienvenido siempre. Bueno, muchas gracias a ti. Seguimos con la información, hablamos ahora de Venezuela porque allí hay un nuevo pico en la escasez de alimentos que está afectando severamente a los hospitales. Los niños internados en el centro médico público más importante de Caracas estarían recibiendo raciones cada vez más limitadas de alimentos, en momentos en que el gobierno afirma que la recuperación económica del país ha comenzado. Jorge Luis Pérez Valeri nos informa más desde Caracas. Hola Jorge Luis, buenas noches. La escasez de alimentos en Caracas ha vuelto a intensificarse en las últimas semanas y aunque es un problema que afecta al país desde hace más de 5 años, los médicos en los centros públicos de salud están preocupados por el impacto que está teniendo este nuevo periodo de escasez en sus pacientes. En el principal hospital infantil de Caracas, una imagen que circuló esta semana indignó a su personal. Es un plato con una sola porción de arroz, lo único que proporcionó la institución como almuerzo para niños hospitalizados en días recientes. Y dentro del hospital es posible que el paciente se desnutra. La situación no es nueva, pero ha recrudecido en semanas recientes. Se ha extremado, se ha agudizado y nada más están recibiendo carbohidratos. Y hemos visto en la última semana cómo los pacientes están recibiendo harinas de maíz, o sea, la arepa, que es el alimento, digamos, de desayuno de rutina de nuestros pacientes, sola. Las autoridades del hospital dicen que trabajan en solventar el déficit de alimentos, pero el tiempo apremia. Las consecuencias para los pacientes son inminentes. El paciente pierde peso estando hospitalizado y la consecuencia probablemente no se ve a corto plazo, pero se puede ver a mediano y largo plazo. El 50% de nuestros pacientes están comiendo 2 veces al día.
y 20% de nuestros pacientes están comiendo una vez al día. Es decir, estamos viendo desnutrición no nada más en los pacientes hospitalizados, sino en los pacientes que van normalmente a la consulta. Pseudo Espinosa vino este jueves justo a este hospital a intentar realizar un estudio a su hija. No tuvo éxito. Buscando dónde hacerle un rayos X porque se cayó y no he podido desde ayer. Es una emergencia porque es paciente oncológico y por lo menos aquí en el JM no hay rayos X. La ha hospitalizado en ocasiones sin que cuente con alimentos suficientes por parte del hospital. ¿Qué has visto que le dan de comer a ella cuando la has hospitalizado? Sopa, lentejas, pasta, todo lo que requiere, pero muy pobre pues, o sea, muy pobre la dieta. ¿La complementas de alguna forma? No como puede, complementa la dieta. Pues. Su niña es tratada por un tumor maligno, requiere una dieta adecuada, también de un tratamiento que su familia a veces solo consigue viajando a Colombia. Son 6 ciclos de quimioterapia, de los cuales no tengo para 5. De hecho, he tenido hasta que viajar a Colombia a buscarlo. En los alrededores del centro, otras madres narran las complicaciones para poder atender a sus hijos. ¿Qué tiene tu hijo? Tiene vómito y fiebre alta. Mandó a hacer los laboratorios, pero están atendiendo estrictamente emergencias dentro del hospital. ¿No pudiste hacerle los exámenes acá? No pude hacerle los exámenes. Los médicos, preocupados por sus pacientes, esperan más que una respuesta política, una solución. Muchos de nuestros colegas los que nos dicen es que somos afortunados porque en sus hospitales ni eso están recibiendo. No están recibiendo ni ese arroz que están sirviendo en mi hospital para el almuerzo, ni la arepa sola de la mañana, ni el pedacito de pan de la tarde. Y entonces, por supuesto, nosotros nos toca es buscar soluciones. Esto, más que denuncia, realmente estamos abocados a la búsqueda de soluciones. El gobierno venezolano no proporciona cifras oficiales que corroboren las denuncias de los expertos sobre la situación de desnutrición en el país. La última vez que el Ministerio de Salud ofreció una cifra relevante fue en el año 2016, cuando se informó que la mortalidad infantil había incrementado en 30%. En Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, Red Más Internacional. Jorge Luis, gracias por su informe. Buenas noches para usted. Y cientos de adultos mayores volvieron a protestar en Caracas contra el régimen de Nicolás Maduro. Los pensionados se concentraron en la Plaza de la Moneda para después marchar hasta la sede del Banco Central, en donde exigieron que se les pague la totalidad de sus mesadas en efectivo. En algunos sectores la protesta fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y también por la policía. Y en medio de toda esta crisis, miren ustedes, Nicolás Maduro usó a Cristiano Ronaldo como ejemplo para pedirles a los empresarios que respeten las leyes fiscales. En un acto transmitido por cadena nacional para otorgar créditos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, les recordó a los empresarios que evadir impuestos es uno de los delitos más castigados en Europa y Estados Unidos. También les pidió respetar las leyes fiscales recientemente reformadas y les puso como ejemplo a una superestrella del fútbol mundial. Ustedes ven los futbolistas famosos, Ronaldo. Cristiano Ronaldo se fue de España porque lo persiguieron con una diferencia que tenía entre el impuesto que pagó y el impuesto que tenía que declarar. Y hubo una diferencia, hasta lo iban a meter preso a Cristiano Ronaldo. Pero no conforme con eso, también mencionó a otras dos figuras del fútbol, una de Argentina y otra de Brasil. A Messi, a Neymar, famoso pues. Así que respetemos la ley, acojamos la ley. Trabajemos por el equilibrio, la cooperación, el respeto a la autoridad, el respeto a las normas. Antes de abandonar el Real Madrid para vestir la camiseta de la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo acordó con la Hacienda española pagar $22 millones para evitar ir a la cárcel por unas supuestas irregularidades en la tributación entre 2011 y 2014. Entre tanto, Nicolás Maduro sigue adelante con su plan de recuperación económica, el cual incluye elevar el impuesto al valor agregado, implementar un nuevo cono monetario con 5 ceros menos, congelamiento de precios de al menos 20 productos de la canasta familiar e incrementar el salario mínimo. Ya de vuelta y seguimos avanzando a esta hora con la información. 4 personas muertas y 5 heridas dejó un tiroteo en un banco de Cincinnati. El atacante fue abatido por las autoridades.
El incidente se registró a las 9 de la mañana hora local en el lobby y muelle de carga del edificio de 30 pisos del banco en el distrito comercial del centro de la ciudad en Cincinnati, en el estado de Ohio. El alcalde destacó la pronta respuesta de las autoridades y aseguró que el resultado pudo haber sido peor si no es por el pronto accionar de las autoridades. El jefe de policía confirmó que el atacante empezó a disparar al interior de la zona de carga y que luego entró al lobby, donde intercambió disparos con los agentes de policía que llegaron a la escena en cuestión de segundos. 4 personas murieron, incluido el atacante, del cual aún se desconoce la identidad y el motivo que lo llevó a perpetrar el tiroteo. Se sabe que no era empleado ni ex empleado del banco. Centenares de personas protestaron en Buenos Aires contra las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri para enfrentar la crisis económica en Argentina. Varias organizaciones sociales llevaron a cabo una multitudinaria manifestación, esto en el centro de la ciudad, para expresar su desacuerdo con las decisiones anunciadas por el gobierno. Entre ellas, disminuir el número de ministerios e imponer un impuesto a las exportaciones. Entre tanto, un fiscal imputó al presidente Macri y también a varios miembros de su administración por buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin consultar al Congreso. El Foro de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Corporación de Jueces y Magistrados que se lleva a cabo en Bogotá, Iván Patricio Saquicela, uno de los magistrados de Ecuador que ordenó dictar medida de aseguramiento contra el expresidente Rafael Correa, manifestó que es hora de que la justicia no le tema a los altos mandos. El alto funcionario de la rama judicial ecuatoriana advirtió que la justicia debe ser respetuosa de los altos mandatarios, pero no temerosa. Cuando hay independencia por parte de los jueces, contestamos su inquietud, entonces no se debe temer a sancionar y sencillamente aplicar el derecho y hacer justicia. Sobre el caso particular del expresidente Rafael Correa, en contra de quien hay una medida de aseguramiento vigente, señaló que su calidad de ausente ante la justicia ecuatoriana podría traerle consecuencias. Él se encuentra con una orden de prisión preventiva, no ha comparecido al proceso y el momento que exista un juzgamiento, de acuerdo a la ley ecuatoriana, él tiene la posibilidad de asistir o podría también ordenarse su captura para que pueda comparecer. El expresidente Rafael Correa es investigado por su presunta participación en el secuestro de un exasambleísta ecuatoriano opositor en hechos ocurridos en Colombia. En noticia hoy también el gobierno ruso que reaccionó al anuncio de las autoridades británicas, quienes aseguraron haber descubierto las identidades de los sospechosos de ejecutar el ataque con un agente nervioso tipo Novichok. Esto en contra del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija Yulia. El Kremlin negó cualquier participación en este atentado. Alexander Petrov y Ruslan Boshirov serían los autores materiales del atentado en contra del exespía doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia el pasado 8 de marzo. Las autoridades británicas confirmaron que los dos sospechosos son de nacionalidad rusa y una vez más la primer ministra británica Theresa May acusó al gobierno de Vladimir Putin de estar tras este atentado. Como dejamos claro en marzo, solo Rusia tiene los medios técnicos, la experiencia operacional y un motivo para llevar a cabo este ataque. Pero el gobierno de Putin, como lo lleva haciendo desde el día siguiente del atentado, ha negado alguna participación en el ataque. Rusia nunca ha tenido y no tiene ninguna relación con los eventos en Salisbury. Rusia no está involucrado de ninguna manera. Cualquier acusación contra las autoridades rusas son inaceptables para nosotros. Por primera vez desde el incidente, Victoria Skripal, sobrina de Sergei y quien asegura que ha hablado con su prima Yulia, apareció ante los medios. Le pregunté, ¿cuáles son tus planes a futuro? Ella dijo que lo primero era hacer que su padre se sienta mejor. Una vez se sienta mejor, voy a regresar a mi hogar en Rusia. Esto fue lo que dijo. Estos eran sus planes a futuro. Pero del estado de salud de Sergei Skripal no se tiene conocimiento desde que dejó el hospital de Salisbury tras estar en cuidados intensivos. Nos dijeron que en 3 días le iban a remover la traqueotomía y que luego nos llamaban, pero ya ha pasado más de 1 mes y medio y no hemos recibido ninguna llamada. Razón por la cual Victoria Skripal cree que su tío
está muerto. Creo que si Sergei Skripal estuviera vivo, ellos no me habrían negado visitarlo. Ellos deben sospechar que yo soy una terrorista y que mi objetivo es ir con este agente Novichok y terminar el trabajo. Es la única explicación en la que puedo pensar. Por su parte, Estados Unidos, país que en el mes de abril y como solidaridad al Reino Unido expulsó más de 60 diplomáticos rusos de suelo estadounidense, una vez más apoyó al gobierno de May en una reunión extraoficial del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras que este incidente fue en Salisbury, ¿quién puede decir que esto no pase en París, Ámsterdam o Addis? Ahora debemos ayudar a nuestros amigos británicos a encontrar a estos dos sospechosos rusos y llevarlos a enfrentar la justicia del Reino Unido. El Reino Unido también recibió el apoyo de los gobiernos de Alemania, Francia y Canadá. Continuamos en Red Más Internacional recorriendo las noticias de este día en el mundo. Un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter sacudió el norte de Japón. Las autoridades reportan 8 muertos, más de 300 heridos y daños severos en la infraestructura. Este fue el despertador para los habitantes de Hokkaido. Alrededor de las 3 de la mañana, un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter sacudió la isla de Hokkaido, ubicada al norte de Japón. La isla quedó sin electricidad en gran parte del territorio, pues el fuerte sismo tumbó postes de luz y las principales centrales eléctricas sufrieron daños severos. En los supermercados todo era un caos. El movimiento telúrico hizo que la mayoría de los productos expuestos en las estanterías cayeran al piso, rompiendo cientos de miles de recipientes de vidrio. Algunos postes de luz cayeron sobre las vías, ocasionando trancones interminables. Y otros postes cayeron sobre centenares de casas. Estaba atrapado bajo el armario y no pude escapar. Y aunque hubo quienes quedaron atrapados, otros corrieron con mejor suerte y lograron escapar. Fue intenso, sentí como si se hubiese sacudido de forma horizontal. Las puertas de la nevera en la cocina y las puertas del armario se abrieron de par en par. Las calles de Hokkaido, lejos de ser unas vías dignas de una isla turística, se asemejaban más a una escena de una película de Hollywood sobre el fin del mundo. El terremoto abrió la tierra en dos. Salvar la vida de las personas es la máxima prioridad del gobierno y trataremos el desastre colectivo como un todo. Gestionaremos esta crisis de la mejor manera posible. Hasta el momento, las autoridades han reportado la muerte de 8 personas y otras 300 resultaron heridas tras el terremoto. Los cuerpos de socorro calculan que cerca de 120 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros. Este desastre natural toca suelo nipón tan solo 24 horas después de que el tifón Yedi haya causado estragos, grandes inundaciones y la muerte de 11 personas. Vean esto, la presentadora Mariela Fernández del programa Mañanas Argentinas intentó hacer una pirueta a bordo de una bicicleta, pero la maniobra terminó muy mal. No puedo sin zapatillas. ¿Quiere levantar la bici? Este fue. Bueno, golpecito, pero por fortuna no pasó a mayores. Muy bien, y ahora también observen esta historia. Ocurrió en un safari en la península de Crimea. Varios turistas que paseaban en un carro de golf fueron sorprendidos por un león. El felino se lanzó hacia el conductor del vehículo para darle un abrazo y poco a poco fue pasando por cada uno de los visitantes para abrazarlos también. Algunos fueron más afortunados que otros, pues aparte del abrazo, el rey de la selva les dio un beso como muestra de su cariño. Divino, con esta belleza de felino llegamos nosotros al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes gracias por su compañía. Sigan en nuestra programación que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.